Para ahora vamos a hablar acerca de un tema que es algo duro. Vamos a hablar con una pequeña introducción. La maldad existe, no se puede evitar. Aunque nosotros seamos cristianos, nosotros podemos presenciarlos o, claro, nosotros podemos ser los mismos actores de la maldad. Nuestra carne, la sociedad. No, mentira, eso fue un chiste. Pero sí tiene influencia. Pero eso ya depende más con nuestra postura como cristianos. Ni nosotros nos vamos a dejar influenciar por el mundo. Porque al final la sociedad es del mundo. Pero no voy a discriminar quién va a echar la culpa y quién no. Y esta ocasión, ¿la culpa de quién? Pues ustedes saben que Cristo vino al mundo. Dios vino al mundo. Pero los judíos lo mataron. Y si ustedes buscan la historia, los primeros padres de la iglesia, aún más que las protestantes, acusaban a los judíos de ser los asesinos de Cristo, como los malos de la historia. ¿Es eso cierto? ¿Acaso los judíos son los malvados? Aunque Dios haya sido compasivo con ellos. Esa es la pregunta con la que quiero empezar el video. Así que esto video se va a titular Nuestro pecado mató a Cristo. No fueron los judíos. Nuestro pecado. Así que para comenzar vamos a abrir el libro de Romanos capítulo 6 versículos 3 al 4. Voy a leer la versión Reina Valera 1960. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte de bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, cuando nosotros vamos al cristianismo, pues en cierta forma virtual o metafísica o cualquier palabra que quieran utilizar, nosotros morimos. Y una persona muerta ya no tiene, digamos, participación, ya sea en un evento o en cualquier actividad, solamente va a quedar recuerdos. No, tú antes solías ser dragón, no, tú antes solías entrar páginas para adultos, tú solías hacer esto. Solo quedan memorias del muerto. Y esa memoria también se va a olvidar. Pero el punto, estamos en el ahora, no en el futuro. Ahora. Un muerto del mundo ya no va a participar en ello, en las cosas mundanas. Claro, nosotros podemos participar en eventos sociales y aprovechar para predicar al Señor. Eso sería perfecto. Pero si ya nos invitan a hacer cosas que están en contra de los mandatos o lo que nos enseña el Señor, debemos negarnos. Y después nos viene a recordar, no, que tú antes solías hacer así, tú antes solías hacer esto, y tal. Empiezan a hablar de lo que fue antes. Y estamos hablando del nuevo nacimiento. De eso va el cristianismo. Pero sigamos. Ahora vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir,
despojaos de viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, según Dios en la justicia, santidad de la verdad. ¿Recuerdan lo que dije antes sobre dejar lo que fue antes? Y es más, aquí nos ponen un extra: dureza del corazón, ser apático, alguien que no siente nada por el prójimo, ya sea algún pobre que necesita comida o alguien festejando, puede ser que haya pasado el año, que haya subido el sueldo o así. El punto está de que el individuo no va a sentir nada. Ya si hablamos de cuestiones de psicología, pues a unos que están aplicando sobre el narcisismo, y el narcisismo ya casi tiende que la persona que quiera hacer énfasis en ese palabrita, porque tiende, y una parte que vi de esta psicología, que hubieron varios aportadores. Uno de ellos decía que el narcisismo hace que el individuo se encierre en sí mismo. Todo el pensamiento va centrado en el yo. Toma los objetos, las personas en sí, como un medio para satisfacer sus propios deseos, que es la definición general. Aunque claro, si ya divega más en ello, es más complejo la cosa. Yo solamente estoy aquí simplificando, porque la cuestión está en que una persona tiende a ser así. Digo, piensa en el yo, porque si uno piensa en el yo, es que eres bobo. ¿Así no dice el mundo? Así es. Un tonto. ¿Por qué darías algo que el otro no te va a devolver? Eres un... Inserta palabra mala. Porque vivimos en una sociedad actual, occidental, en la que una persona en su acción debe ser recompensada. Siempre debe ser recompensada. Tú te mereces esto, tú eres supremo, o tú eres lo máximo, tú eres esto y esto y esto, y va alimentando el ego. Lo demás es la publicidad, inclusive, por todos lados. Y también un pequeño extra, que lo vemos aquí en el versículo 18. Dureza del corazón. A ti no te importa lo que digan los demás. Tú sigue adelante. Vamos, tú sí puedes. ¿Y si te mira chocando? Hay veces que el prójimo habla con esto bien. Quizás sea Dios manifestándose en esa persona para reconciliar nuestro camino. O inclusive, también vivimos en esa sociedad en la que los narcisistas son idolatrados. En la que vivimos en una sociedad en la que en la supuesta buena autoestima es eso, narcisismo. En la que tú debes hacerte respetar, en la que tú debes tener esto, porque tú debes quererte, tú te mereces comprar esto, todo debe ser para ti. Si tú que compras esto para ti, o tú, digamos, superas al resto, tú eres lo máximo, tú tienes buena autoestima. Y te ponen a ti, tú eres alguien bueno. Y una persona cristiana aspira a eso, debe satisfacer al mundo, pues ya estando muerto. Es un chiste, ¿qué haría un muerto ahí? Un muerto no escucha. Sé que es algo paradójico lo que dije sobre no escuchar al mundo, pero a la vez escuchar al prójimo. A ver, vamos a hacer un poquito más claro aquí. Algo que quiero decir es que el mundo tiende a, digamos, a centrarnos hablando del yo. Tipo, en la que es cierto que nosotros debemos pensar nosotros mismos en comer, en pagar nuestros impuestos, en comprar lo que necesitamos, o inclusive en comprar algunos gustitos. Está bien. Pero si nosotros compramos o hacemos algo que no nos conviene, o inclusive que lo hacemos más por subir nuestro ego, por subir el estatus social
por ser más reconocido en el mundo, te estás perdiendo. Es más, estás, digamos, te estás como que digo, ganando el respeto de las personas que a ti ni te interesa. Eso que dice con el mundo. Persona cualquiera. Una persona de bien. Ah, no, la persona de bien es que por tanto trabajar, tiene su auto, tiene su causa, mantiene una gran familia y así. Ah, pero que de la persona que, digamos, no tuvo mismas oportunidades, pero lucha todos los días para trabajar y tiene su comida y puede sostener su familia. Ah, no, esa persona está así porque consume drogas. Es mala. O hizo algo malo y Dios lo está castigando. No piensa así la gente. En la que uno piensa que Dios bendice a la gente de forma económica. Pero ¿qué es de la paz mental? Literalmente vivimos en el ciclo en donde la depresión y los suicidios están incrementando. Bueno, aún más en ciertos países, pero vamos a ver más en el contexto de Colombia. Bueno, también vivimos también debemos tener en cuenta la cuestión de la pandemia, redes sociales, es bastante complejo. Pero el punto es que vivimos en una sociedad en donde todo se basa en el yo. Tanto que yo me merezco esto y tanto, todo es tu culpa. Estamos viviendo con muchos mensajes de individualismo. Y esos mensajes nos autodestruyen. ¿Y quién más destruye? El diablo. Dios viene a edificar, viene a darnos paz, no a mortificarnos la vida. Bueno, prosigamos. Ahora vamos para el libro de Mateo capítulo 6, versículos 22 al 24. Mateo 6, 22, 24. Pero en este caso, ya de aquí en adelante voy a utilizar otras versiones. Biblia española, Biblia PDT, Palabra de Dios para todos, para que se me entienda mejor. Digo, para son de español más actualizado. Listo. Repito, Mateo capítulo 6, versículos 22 a 24. Dice así. Los ojos son lámparas para el cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo de ti sea luz. Pero si tus ojos están enfermos, en tinieblas, todo en ti será oscuridad. Y si lo que en ti debería ser luz, no hay más que oscuridad. ¿Quién haga sea tu propia oscuridad? Nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá al uno y apreciará al otro. Será fiel a uno y del otro no hará caso. No podéis servir al mismo tiempo al Dios y al dinero. Y concluyo la cita bíblica. Ya tenemos claro varias cosas. La primera es que el cristiano no está en el mundo. Hablando del mundo en el sentido que tiene que satisfacer a todos, debe caerle bien a todos, debe, digamos, ganarse el respeto de todos, diciendo exactamente. También vemos que al estar muertos, además de no participar, tampoco vamos a recibir información. O sea, oír o ver cosas que inciten a volver al anterior vicio. Por televisión o por redes sociales, por Facebook, TikTok o cualquier cosa que, bueno, lo peor son eso, Facebook y TikTok, porque literalmente a diferencia del televisor que pone publicidad aleatoria, que no, una cervecita y cositas así, una parranda, en Facebook, en TikTok o en YouTube te va a poner cosas que tú sueles consumir, porque eso va al algoritmo. Lo que tú consumes, ahí te lo muestra para que tú estés más tentado a volver a consumirlo. No lo puedes negar. Y no digo que digamos debemos dejar de usar YouTube y TikTok de una vez por todas y vivamos como los cavernícolas, o que el tiempo de antes era mucho mejor que ahora. No me vengo a decir eso. Lo que quiero decir es que ahora, bueno, siempre ha existido, pero ahora debemos tener más cuidado con lo que consumimos, porque si nosotros entramos mucho en eso, nos puede entrar oscuridad, o sea, tinieblas, algo que nos viene a desviar el camino de Dios.
Y ahí está el peligro. En fin. Pero ahora, vamos al lío. Ya dimos una recopilación de cómo es la maldad aquí. Nadie nace bueno. E inclusive, en la sociedad que vivimos tiende a enaltecer el mal. Ya, es lo que vimos hasta ahora. Pero ahora, Dios es tan compasivo que entregó a su Hijo unigénito para salvarnos. Vamos a verlo. Vamos al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escuchen bien. ¿Qué es la condenación? La luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios. Y termino la citación. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron que trató de hacer Dios? Mostró la luz al mundo, pero el mundo lo mandó a tirar por la basura, por decirlo literalmente, y no te otra de término. Pero ese es literal, porque una persona humilde, pero no hablo de engrandecer a la humildad de pobreza, sino de alguien que, digamos, no es bajar estatus, tipo, no, y que por irme en servicio público o porque me ubico los impuestos. No, eso no lo hagan, eso está mal, eso va. Pero el punto, que una persona que, digamos, que no se esfuerza en salir adelante, por decirlo así, en tener más, consumir más y tal, porque ese es el capitalismo. Consume más, producir más, consume más, producir más. Ese sistema está bien, pero la cuestión está es que el mundo hará más a este ciclo, y este ciclo no satisface a la persona. Se va consumiendo, se va produciendo, esperando algo más, pero nunca se queda satisfecho, nunca. Y eso es lo que alaba el mundo. Esa persona, digamos, no se conforma con nada. Es alguien de bien, porque las personas que se conforman con poco son mediocres. Si uno se muere, ¿qué hay que todo lo trabajado? Seguro que lo dice porque se lo quiere robar. No, mentira. Pero ya el punto. La cuestión es que el mundo nos engaña en ese sentido, porque rechaza a la vida eterna que se nos promete el Señor. Y con eso concluimos la primera parte, de que nosotros, de que Dios murió, Cristo murió por nuestros pecados. Pero bueno, ahora pasemos a la siguiente parte. Recuerda que les dije que un poquito de historia de cristianismo acerca de que los primeros cristianos le echaron la culpa a los judíos de la muerte del Señor. ¿Y qué quiero decir con eso? Que uno tiende a echarle culpa al otro. Digo, no estoy a favor de decir que el 100% va de la mentalidad nuestra. No, porque la cuestión está que nosotros no nos podemos acabar nosotros mismos. Debemos someternos al Señor. O un hermano, una oración de la palabra. Es un trabajo conjunto entre el yo y el entorno, y la meta que nos da Dios.
Pero tampoco estoy a favor del otro extremo de que, no, yo soy malo porque este me traicionó. O yo soy malo porque este me la montó y se desplomó la cosa. En fin, ya sé lo que quiero decir. Pero bueno, vamos al lío. ¿Por qué los judíos? Vamos al material bíblico. Vamos al libro de Mateo capítulo 27, versículo 1 al 2. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y ancianos del pueblo tuvieron consejo contra Jesús para entregar la muerte. Y le llevaron atado. Y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Es un poquito de historia, así que vamos a leer seguido. Siguiente. Mateo capítulo 27, versículo 19 al 24. Y estando él, o sea Pilato, sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido muchos en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos seguían gritando aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nadie adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Literalmente Pilato le echó la... No tuvo que decir como que, bueno, ustedes pidieron esto, yo no quería hacer esto. Es un poquito de historia, pero donde se le ponga el humor, pero es para que me entienda mejor. No fue el imperio romano, sino que fue el pueblo judío que entregó a Cristo. Ya, hasta ahí. Estoy hablando de historia, no estoy diciendo antisemita, no estoy diciendo que los judíos no quieren a Dios y quieren la maldad, no estoy diciendo eso. Apenas estoy un poquito de introducción a la historia. Hay como de precaución, ¿ok? Bien. Vamos a seguir. Ahora vamos al libro de Lucas, capítulo 23, versículo 1 al 2. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusar diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es Cristo, un rey. ¿Y por qué cito esto? Pues el pueblo judío, bueno, ya que ellos no podían dar muerte así de una en el imperio romano, porque eso sería asesinato de segundo delito en ese imperio, pues ellos debían utilizar cualquier método maquiavélico para aprovecharse del sistema. Así que entonces cuando Cristo enseñaba, que decía que yo soy el rey del cielo, yo le prometo esto, ellos tomaron una parte de lo que decía Cristo y ellos utilizaron esa verdad y la, digamos, modificaron para acusarle. Este es el rey y seguro que nomás se paga sus impuestos, y decirle que el César no es nada o algo así. Claro, estoy parafraseando de forma muy simple, no estoy siendo tan, digamos, detallado en esto, solamente estoy haciendo una breve resumen, porque el énfasis de esto es que la maldad no necesariamente es de un pueblo ajeno, que hay un pueblo bueno y que hay un pueblo malo, que hay un pueblo satanista y que hay un pueblo cristiano. No, eso no. Hasta los mismos judíos me llevan la pata en la historia sin el Antiguo Testamento. Uno que le daban las ofrendas, otro que se comía, no, que comía, bueno, sí, literalmente se suponía que debían dar la mejor carne al Señor, pero ellos tomaban la mejor carne y dejaban la carne podrida.
Pero claro, si quieren más detalles, creo que eso está en el libro de Deuteronomios, Levíticos. Ah, sí pueden hacer esa tarea. Pero bueno, sigamos al lío. Así que entonces vemos aquí que los judíos pusieron a Jesús como una amenaza política. Y es por eso que Cristo terminó así, que pudo ser crucificado. Y esa es la forma en que se manifiesta el mundo. El mundo es malvado. Y también inteligente, intelectual. Y eso es muy mortal, ¿eh? Hay dos cosas más peligrosas en este mundo. Una son los estúpidos. Porque lo primero, ellos no ganan nada y perjudican a otros. Eso es lo primero. Y segundo es esto, los malvados. Que perjudican a otros para su beneficio propio. Eso es una diferencia entre necio y maldad. Digo, estúpido y malvado. Esos son los términos exactos. Y claro, no digo que los judíos son estúpidos, no. En ese caso fueron malvados. En ese contexto, en ese caso histórico. No digo que los judíos actuales son malvados por su guerra con los palestinos. No he dicho nada, ¿eh? No he dicho nada. Estoy hablando de historia. Bueno, sigamos con la historia. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 18, versículos 28 a 31. Dice: llevaron a Jesús a casa de Caifás, el pretorio, o sea, tribunal, pues. Era de mañana. Y ellos, los judíos, no entraron en el pretorio, tribunal, tengo que repetirlo por si acaso, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron los judíos y dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habías entregado. Entonces Pilato dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Recuerdan lo que dije antes? Ellos no podían matar directamente a Cristo, porque eso sería un asesinato. Y eso, asesinato, sería una infracción a la ley romana. ¿Ya ven? Porque ellos se esmeraban en utilizar cualquier palabra que decía Cristo para acusarlo con César, con las autoridades del mundo. En fin, vamos a seguir, que eso era un pequeño detalle que quería decir de por qué los judíos no pudieron asesinar directamente a Cristo. Siguiente. Ahora vamos a Mateo capítulo 27, versículos 24 al 25. Bien, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo, dijo: su sangre sea de nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Recuerdan lo que dije en el anterior pasaje? De que Pilato se hacía él. ¿Ustedes querían esto? Y aquí nos dan en esta, de que los judíos tomaron la responsabilidad de la muerte de Cristo. Pudieron ser malvados, pero fueron honestos. Sí, sé que esto no debe ser tomado con risa, pero ¿saben? Ya Cristo lo sabía. Porque al principio, si ustedes leen al principio de Juan, incluso en la primera parte, cuando Jesús va a una fiesta y se le acabó el vino, y cuando su madre llama, Jesús dice algo tipo: ¿qué quieres de mi mujer? Mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo no ha llegado. Por lo que he consultado en la historia, no sé, no he visto ninguna expresión de decir: mi tiempo no ha llegado. Es como si tú fueras a cualquier lugar y dijeras: hola, ahora no tengo tiempo porque ahora no voy a morirme. Suena raro. Pero bueno, vamos a seguir. Así que entonces, ahora vamos a hacer el énfasis de
los motivos del sacrificio de Jesús, del cual esta muerte no fue una muerte imprevista o una muerte ya, o sea, literalmente es una muerte anunciada que tenía un fin. ¿Ok? Para eso vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Dice, como el Hijo del Hombre, Cristo, no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. No vino para ser servido, no vino para ser otro Dios. Porque recuerda que Cristo hacía muchos milagros. Hasta habían partes en la que la gente lo quería, digamos, acogerlo, por decir de forma amable, y hacerlo un gobernante por hacer tantos milagros. Pero Cristo huía. Bueno, huía de esas situaciones y también huía de los momentos de las apedreadas. O tenía que pasar en secreto para no llamar la atención de estos sacerdotes judíos. Pero ya eso es otra historia. El punto es que el Hijo unigénito que Dios entregó fue para servirnos a nosotros que habitamos en el mundo, que está al resto del mar, para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. En fin, así estamos ahora, Así que entonces, ya vimos el lado de la luz, ahora vamos a ver el lado de las tinieblas, de la oscuridad. Para ello vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Voy a hacer énfasis, voy a repetir. El que practica el pecado es del diablo. Practicar el pecado, hacer una rutina al pecado, algo planeado, como hizo Satanás cuando quería arrebatarle el puesto de Dios a Jehová. El diablo quería ser el príncipe del mundo, pero Cristo lo echó. E inclusive, no solamente Cristo nos ha dado buenas enseñanzas, sino que también nos dio la posibilidad de tener vida eterna si creemos en Él. Pero no como que los demonios, que como saben, en este pasaje bíblico, cuando Cristo tuvo un encuentro con un loco, y que ese loco tenía el demonio de la legión, ellos le temían y creían en que Dios tenía a Dios al frente, pero era un demonio. ¿Y por qué era demonio? Porque practicaba el pecado, porque Dios no estaba en él, vivía en la oscuridad, vivía en las tinieblas. Sus obras eran honorables para ser regañadas, por decir de forma elegante, pero prefiero la oscuridad para no ser regañado. ¿Entienden? En fin, ahora vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 al 11. Ahora vamos a ver la parte de la luz, del Hijo de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído al principio, que nos amemos unos a los otros. No una alianza de oro de que tienes que actuar como te gustaría que te trataren. No, yo no recomiendo que apliquen esta regla, porque estaríamos actuando esperando algo a cambio. Pero en el amor
aún más en el prójimo, consiste en dar. En no esperar un gracias o un pago. Digo, está bien recibirlos, si es que la persona los da. Pero la persona no está obligada a recompensar nuestros actos de amor. Porque recuerden, el amor consiste en dar. De ese va el amor en judíos, el amor hebreo, mejor dicho. En dar luz, dar obsequios y tal. No esperar algo de ello. Ahora, vamos a ver un poquito más a fondo de la justificación del sacrificio del Señor. Para ello vamos a leer Juan, San Juan, capítulo 23, versículo 23 al 26. Dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a estas horas. Aquí ya dice más directamente que Cristo debía morir. No lo digo por odio, no digo por justificar que Cristo debía tener algo para morirse. No, simplemente que Dios quería darnos otra oportunidad. Él nos dio la oportunidad de estar en la luz. Y ese va el amor de Dios. Nos dio esta oportunidad, más no obligación. Hay gente que pregunta: ¿por qué hay maldad en el mundo? Pues no estamos obligados a hacer el bien. Puedo tomar un cuchillo y matar a alguien ahora mismo. Tengo la libertad entre comillas, porque voy a estar a costa de las consecuencias de tal acto. ¿Ya me entienden? Y esa es la cuestión. Dios nos dio la oportunidad de ser libres. Pero si una libertad es obligada, ¿es libertad? Es paradójico. No, es absurdo, no tiene sentido. ¿Por qué me obligas a ser libre? En primer lugar, me estarían obligando, estaría rompiendo la definición de libertad. Lo que vemos en el mundo, las guerras y todo ese rollo, esa cosa del corazón humano, porque Dios lo permite por su bondad, pero no lo glorifica la maldad. Y no estoy diciendo que la maldad está bien, simplemente estoy diciendo que Dios, digamos, da el permiso de, ok, tú se supone que no debes perjudicar al prójimo y así. Pero hey, este es el mundo, te doy la vida, gócela. Pero si la persona esta, digamos, quiere gozarla pero perjudicando al otro, digamos, haciendo cosas, digamos, repulsivas en su cuerpo, practicando cosas que perjudican moralmente y también de salud, como las drogas o fetiches raros sexuales y así. Pues es la cuestión. La maldad existe porque Dios lo permite, porque Dios lo puede eliminar. Tiene el poder, es omnipotente. Pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? No lo sé. Ahí sí no tengo ninguna palabra. Él es Dios, Él sabe lo que hace. Pero nosotros hacemos lo mejor por ahora. ¿Y qué es lo mejor que vamos a hacer nosotros? Bueno, ahora vamos a la conclusión. Cristo no murió con un propósito limitado a los judíos de la democracia, porque había una multitud que quería la muerte de Cristo. Sigo.
la política o cualquier sociedad particular. Su sacrificio trasciende estas categorías terrenales para salvarnos de nuestra propia tendencia hacia la autodestrucción, como se destaca en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 9 al 11, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esto es manifestación. No, esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia todo aquel que no ama, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Recordemos siempre del principio, el mensaje es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y yo pondría esta: no esperando nada a cambio. Y con eso concluye el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Dios les bendiga. Muy bien, Gabriel. Vamos a colocarnos en pie, vamos a recibir a nuestro pastor que nos va a ministrar la Santa Cena en el día de hoy. Adelante, paz, con nosotros.